A mí me gusta mucho la obra de Gambaro. Trabajé bastante, pero ya también hace tiempo, sobre la obra dramática. Ninguno de ustedes había nacido y yo fui bastante joven, así adolescente, a ver El Desatino en el Ditela, ni sé cómo es que fui porque sí. Y a mí me impactó muchísimo eso. Y después siempre era como que las obras de Griselda, no sé, movían cosas, ¿no es cierto? Es importante en relación a lo que vos decías. Ella está totalmente a contramano del teatro así que era contemporáneo, del realismo crítico de Tito Cosa, Lac y demás, que realmente los lees hoy y son imbancables. O sea, envejecieron totalmente. En cambio, las obras de Griselda siguen con una cosa como que siguen comunicando, sobre todo en la etapa, después voy a hablar de eso porque a mí me gusta mucho esa etapa en que había mucha más ambigüedad, mucha más ambiguación que en la etapa, por ejemplo, a la que te referiste vos. O sea, que daba para distintas puestas, distintas lecturas. Y bueno, entonces, ella, yo tengo mucho esa imagen, un poco de lo que vos decías, así como, ella siempre se corrió de los lugares centrales, pero nunca paró, es como una hormiguita que laburó, y tiene 90 años, o sea, es maravilloso. Y además una tipa que vivió siempre lejos de la capital, nunca tuvo así una presencia fuerte en el medio, y es como eso, bueno, había que invitarla, como en este evento en Brasil en que necesitaban una mujer. Y yo creo que esa cosa que es como muy salvaje de su obra es lo que la hizo, digamos, hizo que muchas obras de ella fueran muy fuertes y además que permaneciera y que además, digamos, son textos que son ejercicios de actrices constantemente, o sea, no hay nadie que no haya hecho alguna vez para muestras, para materias, en las escuelas de teatro, textos de Gambaro. Y eso es fantástico, porque es una mina que se puede seguir usando esas obras. No es que a mí no me guste Tito Cosa, a mí la nona me encanta, pero sí, nuestro fin de semana, no sé si alguien la vio, la leyó, no, basta. Fue nuestro un clásico, se convirtió, ¿no? Claro, pero esos textos hoy están muertos. Claro, tenía que ver con un teatro comprometido, entre comillas, con la realidad, y lo de Griselda se veía como que estaba con las corrientes del absurdo europeo. Ella siempre insistió en que no, y en que ella se ubicaba como en la línea del grotesco criollo. Cuando hicimos este libro, tampoco habían nacido seguramente ustedes, 1989, bueno, una editorial que se llamaba Punto Sur, que publicó bastantes cosas de narrativa. Bueno, y a mí me dijeron que dirigiera una colección de teatro, y yo dije, quiero hacer un libro sobre Gambaro, o sea, fue lo primero, o sea, entonces, bueno, convoqué a gente y ella también me recomendó, o sea, en ese momento nos habíamos visto, nos veíamos. Bueno, entonces yo trabajé eso que ella decía de esta relación con el grotesco. Ella decía que le gustaba, siempre dice que le gusta mucho Discépolo, que leyó mucho Discépolo. Y entonces yo me referí sobre todo a las obras
donde les decía, está esa cosa que es muy fuerte, muy bestial de víctima-victimario, la relación víctima-victimario, que además cambian de lugar, que no hay ninguna certeza, que hay totalmente una ambigüedad espacio-temporal, no sabes cuándo es ni dónde es. Incluso en ese momento usaba un lenguaje de usted o de tú, y se daba ese juego, ¿no? El que había sido víctima en un momento pasaba a ser victimario. Entonces yo empecé a trabajarlo en relación a las obras del grotesco criollo. Y, por ejemplo, en obras como Mateo, de Discépolo, El organito de los dos Discépolo, Don Chicho de Novión, He visto a Dios desde Filipis Novoa, se dan esos personajes, sobre todo en los hijos, que son así despistados, medio sonsos, que no encuentran un lugar, que usan una ropa ajena, que son payasescos, que son marginados, y de alguna manera tenían que ver con personajes de la obra de Griselda, como las de Puesta en Claro, Los siameses, Dar la vuelta, Sucede lo que pasa, esas obras donde los personajes están así como que no, en el campo, eso, que no saben dónde están, que no saben cómo llegaron hasta ahí, que no saben qué van a hacer, que no tienen el menor proyecto de nada y que les van pasando cosas sin que ellos entiendan lo que les está pasando. Entonces yo decía en ese artículo que los personajes de Griselda eran los herederos de eso, y además también, si pensamos en los personajes de las obras de Griselda, ¿quiénes pueden haber sido los padres? Y los padres eran como los padres de Grotesco. O sea, Miguel en Mateo, Don Chicho en Don Chicho, o sea, que mandan a mendigar a los chicos, que les roban, que les pegan, que digamos que son ambiguos, que no les dan cariño. Bueno, esos padres podrían haber tenido los hijos de las obras de Gambaro. Eso es lo que yo me acuerdo que a ella le había encantado eso que yo decía, porque ella dice, sí, yo quiero que me ubiquen en la línea esta argentina, y digamos, no me quiero vanagloriar, pero lo que yo había dicho a ella le cerraba. Yo creo también, esto no es algo que se me ocurra a mí, pero bueno, una obra de teatro está mediada por la puesta. Y a mí me parece, yo no vi todo lo que se hizo sobre Griselda, vi bastante. Que hay directores o directoras como que la estetizan, que Griselda es mucho más brutal y más salvaje y más cruel y más, qué sé yo, vení que te retuerzo las vísceras. Y hay puestas que son como más amables. Tengo esa impresión. Tampoco lo vieron, porque ya murió. Las puestas de Ure, de Alberto Ure, para mí eran como las que era lo mejor que yo había visto. O sea, a mí me gusta el teatro, soy espectadora de teatro. Tipo, lo mejor que yo vi en mi vida es Puesta en Claro con Cristina Vanegas, dirigida por Ure. O sea, es como algo que se hicieron ensayos durante un año en distintos lugares, y después se hizo el sótano del Pairó. El sótano del Pairó, que ya es un sótano. Y entonces había hileras de bancos en el medio, y los actores, por ejemplo, estábamos así, y los actores representaban alrededor. Entonces vos te tenías que dar vuelta, de golpe te aparecían por ahí. Era una cosa así, y además diciendo cosas tremendas, y a la protagonista le pasaban cosas tremendas, terribles.
dolorosísima, pero era absolutamente conmovedor, innovador. Bueno, y Griselda eso le encantó, o sea... Y la crítica, justo acá hay un texto, perdón, le dio con un caño. Le dieron con un caño a Ure diciendo que lo que estaba haciendo era una perversidad, una basura, y Griselda lo defiende. Porque primero fueron esas improvisaciones y después se trabajó con el texto de Griselda. Entonces, ella es una mina que le gusta además esos desafíos de distintas puestas. Hay una zona que a mí no, o sea, no sé, estuve releyendo para venir acá y siguen sin gustarme. Hay obras como que son demasiado racionales. Eso empieza con La mala sangre. Por ejemplo, o acá también en la de Querido Ibsen y El Don, que digamos, sí, es el mito de Cassandra, pero es demasiado sabia, o digamos, me refiero a esto, a ver, en las que yo digo que son así como las más bestiales, seguimos sin certeza, la obra termina y vos lo que te cuestionás es, o lo que te conmueve es, a ver, estos pobrecitos personajes cómo hacen para atisbar algo. Nunca se atisba nada bueno, digamos. O nunca hay demasiadas salidas. Por ejemplo, sí, en Puesta en Claro hay una salida donde los débiles, así, los lastimados, los lacerados, se juntan. Clara, que es ciega, con el chico que es bobo, se van, se pueden huir así de toda la cosa de violación, vejación, humillación. Incluso en la puesta se tocaba el tango El Espiante de Fresedo, se van, se espiantan. Entonces, en esas obras te queda esa cosa de la fuerza del cuerpo en escena y la fuerza de sentir en el cuerpo esa humillación. En las obras que yo digo son más racionales, se dice demasiado, se verbaliza demasiado y además es como que hay muchas frases sentenciosas. Entonces, es como que claro, mucho mensaje, se desambigua y la lectura se hace más unívoca. Bueno, tenés que entenderlo por acá. Entonces, a mí me parece que ahí pierde la fuerza brutal del teatro de Griselda. Y también a veces la apuesta, que les digo es como más esteticista, también te lleva a que es todo más lindo. Yo creo que no es lindo. Me gusta cuando es así fuertísimo. Y por ejemplo, La mala sangre es de fin de la dictadura, o sea, no sé si llega al 83, creo que fin del 82. Y tiene muchísimo éxito. Y yo creo, digamos, ahí perdió toda ambigüedad, porque hay toda una escenografía y el vestuario es con rojo, se está aludiendo a Rosas, a la mazorca, y ella quiere aludir a los desaparecidos. Y además eso es un error como ideológico. O sea, los desaparecidos en su mayoría reivindicaban a Rosas. Ella compra la lectura de la historia liberal. ¿Cómo? Entonces, además, o sea, yo creo que sí, que Laura Yussem es una directora maravillosa, pero para mí las obras de Griselda son más fuertes. Entonces, La mala sangre, que les digo, ustedes obvio no la vieron, pero tenía mucha cosa de ballet, porque Yussem viene de la danza. Tenía mucha cosa de que era tan coreográfico, era demasiado bello. Más, y además de esta alusión a Rosas que
bueno, tiene todo el derecho de hacerlo, pero de golpe hubiera buscado otra metáfora donde pudiera ser incluido más toda esa generación de chicos y chicas desaparecidos. Entonces, esa cosa, cuando ella se hace tan sentenciosa, tan unívoca, a mí me parece que pierde fuerza. Pero bueno, es una obra tan vasta, de tantos años, y con ese tesón y esa pasión, bueno, que no se le puede criticar nada, es una maravilla. Bueno, después seguimos.